bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de un tema bastante interesante de educación, educar en responsabilidad a nuestros hijos, un tema básico, papás, así es que presten toda la atención del mundo porque hoy tenemos nuestra invitada, ella es la doctora Carmen Rojas, psicóloga infantil, y nos trae este importante tema. Mi querida Carmencita, te hemos recibido entre música, mucha movida acá en el set, realmente lindo tenerte también y hablar de educación en nuestros hijos. Así es, Fiorelita, contenta de estos recibimientos, como siempre, muy feliz de tener esta familia de ATV Sur, que siempre nos hace sentir muy cómodos a todos los especialistas que venimos cada día para poder dar información a los papás. Gracias, Carmencita, misión cumplida. Ahí vamos, entonces, llevando información de valor a nuestro público televidente. Definitivamente, la paternidad, la maternidad es un camino, ¿no?, lleno de aventuras en todas las etapas, desde que son pequeñitos, desde que son grandes. Justo hablábamos con Andrea Llosa y decíamos, muchas veces esperamos que nuestros hijos ya, quiero que crezca, pero crece y recién ahí empieza lo bueno, ¿no? Lo digo porque soy mamá de un adolescente ya de 17 años, así es que estamos en una aventura totalmente diferente, pero linda y enriquecedora. Y es ahora precisamente, ¿no?, a título personal lo digo, que mi hijo ya tiene 17 años, que veo reflejado todo lo que trabajamos en los años previos, ¿no?, desde que eran pequeñitos, desde que vamos haciéndolos responsables, en su toma de decisiones también, ¿no?, sus primeras grandes decisiones que ellos van tomando en su vida. Y hoy por hoy pues decimos, es aquí donde vemos el resultado de todos esos años de crianza asertiva, de crianza correcta. Definitivamente educar en responsabilidad a nuestros hijos es una tarea del día a día y que no va a acabar nunca, ¿no? Así es, Fiorelita, y qué bueno que existan estos espacios porque nos ayuda a brindar medidas preventivas en los papás que tienen hijos pequeñitos, porque esto se va viendo. ¿Y por qué se escogió este tema? Porque es algo que es una constante en la educación de los papás, en la crianza. Lo que vamos viendo, los estilos de crianza sobreprotectores o muy permisivos, son los que generan precisamente situaciones por las que consultan constantemente los papás, ¿no? Y bueno, esto se da generalmente cuando los padres empiezan a criar, empiezan a entender todos los retos que supone el educar a un niño desde bien pequeñito. Y como tú lo has dicho, Fiorelita, vamos viendo esto a mediano y a largo plazo, todas las consecuencias, los resultados de las decisiones que hemos tomado como papás desde el principio, ¿no? Entonces, aquí sí quisiera ser bien clara porque la mayoría de papás de niños chiquitos, hablamos ya de niños de 1 año, 2 años en adelante, tienen bastante confusión respecto a esto, ¿no? Generalmente empiezan las mamás indicando que tienen problemas de conducta con sus niños, que no les hacen caso, que a veces levantan la mano a los padres, tienen mucha conducta tipo berrinches, pataletas, y ahondando en la conversación con los papás, muchas veces llegamos a este punto, ¿no? ¿En qué momento los papás llegaron a perder un poco las riendas de lo que es la crianza, a perder el foco, vamos a decir, el momento en el que está presente, porque cada edad tiene una guía diferente, tiene una manera de proceder de los padres distinta, ¿no? Si hablamos de un papá con un hijo, con unos hijos de 1 año, pues esta etapa, este periodo sensitivo, esta ventana de oportunidad que es la responsabilidad, pues la tenemos que educar desde este momento, desde que el niño empieza a caminar, desde que el niño empieza a ser cada vez más curioso por el entorno que él tiene. Pues ahí es donde nosotros como papás tenemos que generar los lineamientos de cómo es que vamos a criar a nuestros hijos. Y estos lineamientos consisten precisamente en dar responsabilidades en el hogar, ayuda en el hogar, dependiendo de la edad, ¿no? Si ya tienen 1 año, pues nosotros podemos decirle que nos ayude, por ejemplo, a recoger las cosas que están en el suelo, a colocar, digamos, las servilletas en la mesa, a colocar los vasos, pueden ser vasos que no sean peligrosos, como los de plástico, los de especiales para niños, que los lleve, las cucharas también, y vamos asignando responsabilidades de acuerdo a la edad, ¿no? Esto es importante porque en el niño se va generando ese sentido de seguridad que él puede
puede hacer las cosas y que no siempre va a ser la madre o el padre los que van a ejecutar las cosas por ellos. Y aquí es donde los papás estamos entrando en un error que nos va a traer consecuencias posteriormente cuando decidimos hacer absolutamente todo por ellos, ¿no? Y esto es algo que las mamás constantemente se dan cuenta cuando entramos en una consulta o una evaluación psicológica. Les solemos hacer preguntas de si su pequeño ya se está cambiando solo, si se está cepillando los dientes, si está ordenando los juguetes que ha dejado después de haber terminado de hacer alguna actividad de juego. Y muchas veces las mamás llegan al punto de que el niño ya tiene 3 o 4 años y nos indican que siguen dándoles de comer a la boca, que ellas los cambian, que el niño no decide qué polo o qué pantalón se va a poner ese día, que es la mamá la que escoge el atuendo, que escoge prácticamente todo por el niño solamente recepciona lo que la mamá decide. Y le dejamos de dar esa oportunidad de toma de decisiones desde bien pequeñitos, ¿no? Y que esto va a ser algo que él va a tener que ejecutar conforme va creciendo. Lamentablemente tenemos un espacio de tiempo en el que las mamás siguen viendo o visualizando a sus pequeños como todavía de 1 año, como de 2 años, cuando ya tiene 5 y 6 años. Entonces, hablar de prevención en lo que es responsabilidad y en lo que es toma de decisiones empieza desde esta primera etapa, la primera infancia, los primeros años de vida, donde vamos nosotros soltando, pero vamos guiando y enseñando al niño en cuáles son las responsabilidades que él ya tiene. Así como tiene derechos, también tiene responsabilidades en el hogar. Así es. Miren, qué importante punto que has tocado, Carmencita, porque hablamos de los dos extremos, ¿no? O papás, mamitas muy permisivos, muy sobreprotectores, o también nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando somos muy autoritarios, ¿no? Queremos de que todo se haga rajatabla, no generamos esa confianza tal vez con nuestros hijos. ¿Cómo logramos ese punto de equilibrio o cómo hasta trabajamos en la interiorización y el autoconocimiento de qué clase de papá estoy siendo, ¿no? A veces según nosotros estamos acá, pero estamos en el otro extremo, según nosotros estamos en la parte media y realmente no es así, ¿no? Nuestro amor muchas veces hace que nosotros mismos no veamos lo que es evidente. Así es, Fiorelita. Y primero, comentarles a los papás que cuando llegamos a hablar de los estilos de crianza con ellos, de este estilo a veces autoritario, el permisivo, el sobreprotector, llegamos a la conclusión que cada estilo tiene ventajas y también tiene desventajas. Eso sí es claro que a veces les cuesta un poquito a los papás entenderlo. Y a veces cuando tratamos de tener tal vez una crianza positiva con nuestros niños, ciertamente a veces nos vamos a estos extremos, o muy autoritarios, o muy permisivos, o muy sobreprotectores, ¿no? Y eso también depende de la dinámica de la familia, la historia de los padres, cómo ha sido su infancia también, ingresa ahí fuertemente a influir en la crianza que nosotros les damos a nuestros niños. Definitivamente, cuando nosotros entendemos cómo es que estamos procediendo, tenemos que tener cada vez más claro que nosotros en crianza y en educación de los niños tenemos que tener, vamos a decir, hacer valer la autoridad del padre, porque lo que pasa también, Fiorelita, mucho en los padres en este tiempo es que le han dado mucha autoridad al niño para tomar decisiones y es como que el niño está por encima, el adulto está por debajo. Es más, el niño le dice qué es lo que van a hacer al adulto. Entonces el adulto ha perdido ese entendimiento de que en la crianza también hay jerarquía, ¿no? Suena un poco fuerte, pero la jerarquía es que los padres son los que tienen el dominio, tienen, vamos a decir, la dirección de la crianza de sus hijos. Por lo mismo, sí es importante que nosotros les demos el camino, la ruta a seguir a nuestros niños de qué es lo que sí vamos a permitir en nuestro hogar, qué es lo que no vamos a permitir, pero es importante que no perdamos ese lugar. A veces se confunde mucho con esto que está actualmente bastante con fuerza en psicología, que es la disciplina positiva, ¿no? Que es tratar de una manera empática al niño, sí, eso está muy bien, pero a veces los papás lo confunden con el tratar de ser el amigo del niño, cuando
Si hablamos de un niño pequeño que todavía está inmaduro y que necesita dirección y necesita alguien que le facilite el entendimiento del mundo, necesitamos ser la autoridad. Y esa autoridad también tiene que ser una autoridad muy sabia, Fiorelita, ¿no? Si indicamos algo, un límite en el niño, pues tenemos que mantener ese límite. En el momento que el padre quiebra ese límite o no es consistente con los límites, pues el niño va a saber que hay un espacio por donde puede ingresar para conseguir lo que quiera. Entonces, yo creo que el primer punto de todo padre es entender esta jerarquía. El padre es el que da la dirección, el padre es el que guía al hijo en lo bueno y en qué está mal, en qué es lo no correcto o lo no adecuado en la vida, ¿no? Y necesariamente tener esa flexibilidad también para en momentos críticos tomar la decisión de una manera muy sabia, sin dejarse llevar por la cólera del momento, sin dejar de respetar al niño también, porque eso es algo que en familias se está perdiendo mucho, el respeto, ¿no? Los padres faltan el respeto a los hijos también, ¿no? Poniéndoles apodos, haciéndoles bromas muy pesadas, y los hijos aprenden con el tiempo también a tratar de la misma manera al padre, sin encontrar ese equilibrio que hablamos de esa jerarquía, del respeto a la autoridad, que es la mamá, es el papá, y también los hermanos, ¿no? Los hermanos entre ellos necesitan generar y entender que es importante el respeto entre ellos, hablarse con amor, hablarse con cariño, ser flexible también y entender que todos en general cumplimos un rol muy importante, y ese rol es que el padre dirige, orienta, le habla sobre la vida al niño con una calidez, con un amor importante, pero también tiene que poner límites el padre, ¿no? Porque ahí es donde los padres permisivos dicen, no, yo a mis hijos, yo quiero que sean totalmente libres, que sean amigos míos e irán aprendiendo con el tiempo, pero en realidad todos los niños desde bien pequeños necesitan una delimitación de las cosas, necesitan que nosotros le marquemos primeramente, inicialmente, el rumbo de las cosas. ¿Qué camino? Si tomo este camino, pues tendré estas consecuencias. Si tomo este camino, tendré estas otras consecuencias. Y eso le va a permitir al niño a la larga entender y tomar la decisión de acuerdo a la sabiduría que el padre le ha formado en sus primeros años. Así es, miren, qué importante es ser también congruente, ¿no? No decir hoy día A, mañana B, pasado C, y también nuestros actos, ¿no? A veces corregimos situaciones o comportamientos que nosotros también cometemos. Entonces, ¿qué genera esto en el cerebro de nuestros niños? ¿Qué confusión genera ello? Sí, Fiorelita, has tocado este punto, que la mayoría de niños actualmente que tienen o estilos sobreprotectores o estilos muy permisivos, en ellos está habiendo mucha ansiedad, precisamente porque ingresa el temor en ellos, si estoy tomando una decisión positiva o estoy equivocándome. Y esto lo estamos viendo en niños de 9, 10 años con altos índices de ansiedad. Temor de equivocarse, no estar seguros de lo que ellos han aprendido durante un buen tiempo, porque tal vez no han tenido la guía adecuada, la guía necesaria. Y también tenemos aquí el tema de que nuestros niños, al no haber sido educados en autonomía, en que ellos pueden lograr muchos aspectos por sí solos, pues están constantemente dependiendo de la opinión de los demás, dependiendo de la opinión de sus papás, y no ayudamos a estabilizar ese carácter, esa futura personalidad que el niño ya necesita madurar también, ¿no? Y ese es el efecto adverso también que tenemos cuando un niño es muy dependiente de los padres, muy dependiente de las opiniones de los demás, pues tenemos un carácter y una personalidad que es bastante inestable, bastante sensible, bastante voluble también, y fácilmente influenciable también por otras personas, ¿no? Muchas veces tenemos que decir no a ciertas situaciones que no van contra nuestros principios, nuestros valores, lo que hemos aprendido en la vida positivamente. Y nos cuesta mucho decir un no por la presión social. Y los niños necesitan tener bien claro que un valor, así los demás se opongan, pues es algo positivo para mí, positivo para los demás, no estoy dañando a nadie. Y si alguien quiere quebrantarlo, pues tengo una raíz bastante fuerte que me va a permitir en momentos difíciles y en momentos críticos
sacar ese valor que me ha sido formado desde bien pequeño. Así es, de verdad que es un tema que hay que trabajarlo, que hay que estar también en la misma sintonía mamá, papá. ¿Qué pasa cuando mamá, pues no, tiene un estilo, una forma de crianza, el tema de las reglas, los límites, etcétera, y viene papá y lo quebranta, ¿no? O viceversa, también a veces ocurre. Entonces los niños desde muy chiquititos ya se dan cuenta, ¿no? Con quién sí, con quién no, a dónde ir. ¿Qué pasa en la formación de este niño? Y esto pasa mucho en las familias, a veces la mamá o pasa al revés también, uno de los dos está bien concientizado en las normas, en lo que quiere con su niño, está bien decidido a seguir las recomendaciones que se le da de ayudar a su pequeño a cada vez ser más autónomo, colocarle horarios, colocarle dibujos en su ambiente donde él está para que sepa a qué hora se tiene que levantar, a qué hora tiene que cambiarse, tomar el desayuno y toda su actividad diaria. Y el otro progenitor a veces no está de acuerdo y dice, no, ¿para qué tanta norma? Lo estás estresando, y empieza también los conflictos en la pareja, ¿no? Porque ambos tienen un estilo de crianza y tienen razones a veces por qué quiero criar así, por qué yo he crecido así, me han criado así y me parece que es mejor que tu estilo que me estás proponiendo. Entonces, ahí el niño pues no va a instaurar lo que nosotros podemos buenamente considerar que es positivo para él. Necesitamos que este matrimonio, esta pareja que está criando, llegue a entender que así no va a conseguir nada positivo y van a lograr consecuencias adversas a mediano y a largo plazo. Porque el niño va a ir creciendo, va a ir aliándose al progenitor que le convenga más, al que le pueda ceder más, al que le pueda complacer más, y esto va a generar mayores problemas en esa pareja, en ese hogar, porque van a estar luchando por el poder constantemente. No, yo tengo la razón, así es como debemos hacerlo, debes dejarlo que vaya y disfrute toda la noche, todos los fines de semana, tal vez en las fiestas, y el otro progenitor dice, no, vamos a ponerle un límite porque esto puede generarnos después más inconvenientes. Entonces, importante, los padres tienen que ponerse de acuerdo en la crianza, qué le vamos a permitir y qué no. Van a tener que conversar antes, sin presencia de sus hijos, para poder debatir, llegar a acuerdos, ponerse en claro por qué lo estamos haciendo, para evitarnos esta situación de que el niño vea que constantemente los padres están en conflicto. Uno dice que sí, el otro dice que no, entonces ¿a cuál de los dos le hago caso? Y generamos esta inseguridad, esta inestabilidad, y también cuando él tenga que tomar sus decisiones, pues no va a tener muy claro realmente cuál es el lenguaje del amor de sus padres, cuáles son las normas de este hogar y cuál es la decisión que a mí me conviene. Entonces ahí entramos con mucha ansiedad y mucha frustración en este niño. Exacto, también ocurre eso en las familias disfuncionales, tal vez, ¿no? Cuando el niño está un tiempo con mamá, un tiempo con papá, recibe información de un lado, información de la otra. ¿Qué tan sano es esto, por ejemplo? Hoy en día que se habla de la tenencia compartida, unos días, los mismos días con mamá, los mismos días con papá. ¿Qué pasa realmente en el cerebrito del menor, Carmencita? Sí, esto es algo que he tenido también oportunidad de tener varios casos de adolescentes con familias en las que sus padres pues tienen nueva pareja ambos, ¿no? Y nuevos hermanos. Es algo en psicología que nosotros realmente tratamos de prevenir, y en los primeros años de un niño hablar con esa familia, hablar con esos padres, porque ese adolescente muchas veces no siente que pertenece a ninguno de los dos lugares, ¿no? Porque tiene a una mamá y a un papá que ya tienen otros hijos, que tienen otro esposo, que muchas veces, a veces por la más buena intención que tengan de unirse, siempre hay situaciones que salen del adolescente, ¿no? ¿Por qué no fuiste más a mi colegio? Estás yendo al de tus hijos. Empiezan un poco más los reclamos. Si realmente el adolescente también ha tenido algunas situaciones en la infancia de haber visto peleas entre los papás, entonces empieza también a generarse sentimientos de culpa, sentimientos de resentimiento hacia los progenitores, y ahí tenemos un factor de riesgo mucho más grande. Cuando hay una familia disfuncional, padres separados, padres divorciados o parejas que no se llegaron a juntar con ningún tipo de, vamos a decir, ni matrimonio, ni ningún tipo de compromiso, y se separaron, pues tenemos mucho más factores de riesgo, porque ese hogar
generalmente cuando es unido, cuando está el papá, la mamá y los hijos producto de ese matrimonio, tienen una necesidad importante, que es la necesidad de seguridad y de pertenencia. Cuando el padre se separa o se divorcia, esa es una necesidad que así querramos y hagamos lo que hagamos, el niño ya no va a poder tener, ¿no? Podrá llevarse bien con la nueva pareja, podremos tratar de hacer lo mejor, pero es algo que queda y que desearía el niño en su inconsciente volver a tener eso en algún momento de su vida, a su mamá y a su papá juntos viviendo en ese hogar, ¿no? Entonces es algo que también es la consecuencia que nosotros como padres tenemos que pensar, ¿no? Por eso en psicología yo sí animo mucho a las familias que están teniendo crisis cuando ha nacido su primer bebé, cuando se dan estas situaciones, conversar, dialogar, porque por más que digan, nos vamos a separar, algunos papás dicen, no, sí vamos a llevar una buena relación, vamos a encontrarnos tales días con él y se organizan. El niño siempre en evaluaciones lo comenta, ¿no? Dice, sí, me llevo bien, pero me hubiera gustado que mis papás solucionen sus problemas cuando yo era más pequeño, para poder pasar una Navidad juntos todos, para poder pasar mi cumpleaños con ellos, ¿no? Que a veces terminan tan mal las relaciones que no se pueden ni ver en algunas ocasiones, ¿no? Entonces está también el niño peleando un poco con sus emociones, a cuál de los progenitores me voy a pegar más, o cuál me está diciendo o me está hablando mal del otro progenitor, y eso es lamentable porque generamos mucho más resentimiento, mucho más rencor hacia el otro progenitor. Así es, un tema bastante amplio, de verdad. Tenemos que concientizar frente a la repercusión que tiene nuestro estilo de crianza, las decisiones que tomamos en la vida de nuestros niños. Carmencita, recomendaciones finales. Así es, Fiorelita, cuando hablamos de crianza en responsabilidad de nuestros niños, recordemos que tenemos periodos sensibles, ventanas de oportunidades en las que podemos nosotros ir formando a nuestros pequeños, y esto se da desde que nuestro bebé ya empieza a caminar, desde que tiene 1 año. Nosotros le vamos enseñando que hay cosas que ellos pueden hacer por sí mismos, les vamos a enseñar cómo hacerlo y les damos también la oportunidad de que ellos lo hagan por sí mismos y se vayan demostrando a ellos mismos que pueden, que ellos tienen el potencial para hacerlo, y vamos generando esa seguridad. Importante hablar siempre con el esposo, con la esposa, con los padres, ponernos de acuerdo, porque ese es un factor grande de protección en el corazón y en la estabilidad emocional de nuestros niños. Ver que sus padres se comunican, que llegan a conversar, a dialogar, a tomar decisiones, y el niño también con el ejemplo van entendiendo cómo es que se resuelven los problemas pequeños, grandes, que pueda afrontar esta familia. Así es, un tema valioso, tomar en cuenta estas recomendaciones y por supuesto ante mayor dudas, consultas, ya asesoría psicológica personalizada por nuestros pequeñitos. Carmencita, recuerden que pues quien lidera Carpe Diem, Carmencita, ya septiembre seguramente con todos los procesos ya de admisión pronto. Así es, Fiorelita, estamos muy contentos porque nuestros programas, tanto de estimulación como de nido infantil con el programa de organización neurológica, constantemente los estamos revisando, los estamos actualizando con las nuevas tendencias metodológicas, así que si ustedes tienen la oportunidad y tienen a un niño pequeño, es muy beneficioso poder tener este acompañamiento desde que son bien bebitos, y ustedes lo van a experimentar. Yo lo he pasado también con mis pequeñas en estimulación temprana. Es un momento de ir sembrando, de colocar las raíces para cosechar posteriormente unos muy buenos resultados, porque trabajamos los afectos, el vínculo mediante el juego, mediante la exploración, mediante todas las actividades que tenemos. Y por supuesto, si tienen alguna duda, alguna consulta, hay alguna situación que es compleja en familia, pueden consultar. Tenemos el consultorio psicológico infantil para cualquiera de sus dudas, para cualquiera de sus situaciones que estén pasando por este momento. Fiorelita, pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook, ahí lo tenemos en pantalla como Carpe Diem, Centro de Estimulación Temprana en Arequipa. Ahí pueden revisar todas las actividades que vamos realizando
semana a semana, día a día, mes a mes. Excelente, gracias Carmencita. Ahí en pantalla está toda la información, así que ya saben, a trabajar en este tema de responsabilidad de nuestros pequeñitos. Carmencita, que tengas un lindo fin de semana. Igualmente para todos ustedes y para toda la familia de ATV Sur. Y de Carpe Diem también, por supuesto. Nos vamos a la pausa, volvemos con más para ti, no te muevas.